Muy buenos días a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de la plataforma de omnia.com.mx. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez, titular de este espacio. Le agradezco como siempre el favor, su atención, como cada mañana. Seguramente usted se ha topado en los últimos días con diferentes temáticas relativas a la defensa de los derechos humanos. Las semanas previas hubo manifestaciones en la Ciudad de México y también aquí en la capital respecto del respeto a los derechos humanos de las mujeres, a su dignidad y a su integridad física, a su vida. De ahí, bueno, pues que hemos tenido también otras expresiones no menos importantes de gente que está luchando porque los derechos humanos y sobre todo aquellos que tienen que ver con la defensa de la vida, pues cobren vigencia, porque al parecer hay quienes tienen la intención o están en el firme propósito de que estos derechos humanos inalienables se violenten. ¿Cómo? Pues recurriendo a la ley. ¿De qué manera? Bueno, pues para eso vamos a platicar con el doctor Carlos Romano, quien nos acompaña en esta mañana. Él es magistrado de la Nación Argentina, emisario presidencial para asuntos de la niñez en Medio Oriente, es doctor en Derecho, juez de lo familiar y autor de diversos libros, quien, por cierto, bueno, pues ha estado aquí en Chihuahua, ya sosteniendo encuentros con gente del servicio público, con gente de la academia, y bueno, pues no será la excepción en esta jornada. Bueno, ya se reunió con varias gente, de la cual vamos a platicar ahorita. Doctor Carlos, bienvenido, muchísimas gracias, qué gusto conocerlo, qué gusto que lo tengamos aquí en Chihuahua. Gracias, Eduardo, créeme que el gusto es mío, el gusto es conocer Chihuahua, y bueno, encontrarme con la calidez y gran humanidad que tienen, realmente. Muchísimas gracias, y bueno, no sé si nos pudiera hacer un poquito de antecedente respecto de este tema. Su conferencia se llama La protección de la vida y la familia en el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Últimamente hemos visto que desde incluso algunas áreas del Poder Legislativo, algunas expresiones de algunos funcionarios servidores públicos respecto de la pertinencia de que se discuta el derecho a la vida, el derecho a interrumpirla. Hay gente que discrepa sobre el término interrumpir, es cancelar, es cortar. Para mucha gente eso es un homicidio. La vida cuando se está gestando en el vientre de una mujer. Es un tema que no es de hoy. Ya en Europa tiene muchos años discutiéndose esto. En algunos países se han tomado determinaciones quizá no muy positivas, pero todavía estamos en México en estos temas. Traemos un atraso, no sé, usted me corregirá, unos 20, 30 años discutiendo estos temas. ¿Es así, doctor? Es así en el mundo, lo decís de una manera, perdón que yo hablo el español diferente, no correcto. Los argentinos voceamos y hablamos de esta manera. Esta diferencia que tenemos los argentinos en la forma de hablar la tenemos mayormente, y también vos, con un alemán. Pero hay un idioma universal que es el idioma de los derechos humanos. Esto lo confirmaron tu abuelo y mi abuelo. Firmaron tratados, firmaron letras que implican alianzas entre estados para que no vuelva a ocurrir nunca más la degradación de la vida, la discriminación de las personas, la desigualdad en definitiva, y se fue incrementando a lo largo del tiempo. Un derecho humano es aquel que reconoce a la persona humana en su dignidad. Esto, te digo un poco para que se entienda bien, no es de izquierda, no es ideológico, no puede estar dentro de un dogma religioso, es derecho. Y lo que no se advierte y se cuesta transmitir es que en el campo del derecho estamos frente a un cambio fenomenal después de la Segunda Guerra Mundial. Los oficiales nazis no vulneraron ninguna ley. Bajo las normas del derecho y el derecho positivo, cumplieron leyes. Sin embargo, fueron condenados, y bien condenados, por una cuestión de valores. Quiere decir que primero están los valores y después las normativas. Esta construcción provoca un cambio en el derecho en donde la persona humana, su dignidad,
entran en juego y a partir de allí lo que llamamos el núcleo duro de derechos, que tienen que ver con la vida, con el honor, con la dignidad, con la libertad. Pero después esto fue incrementándose a lo largo de la historia y los latinoamericanos tuvimos mucho que ver. Es decir, a partir de la construcción de ONU, a partir de los pactos, más que nada los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, la humanidad comenzó a hablar un mismo idioma para que otra vez no volvamos a tener degradación del derecho a la vida, para que otra vez no volvamos a tener discriminación. Perdóneme que lo interrumpa ahí, estamos hablando de que no volvamos a tener degradación, pero más bien ahorita pues es lo que estamos viendo, que se pareciera que se busca romper esos acuerdos, esa intencionalidad, pero también en esa misma intención pues estamos atentando contra el género humano. Esa sería la lógica. La lógica es que tu intuición y la de la gente, el común, se acerca a nuestra discusión académica por sentido común. Por eso te lo quiero explicar así, es decir, algo pasó, algo se torció en el camino. Nos torcimos en el camino, pero ¿por qué? Por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones que no tienen que ver con el ser humano ni con el sueño de tu abuelo y el mío. Estamos hablando de intereses. Totalmente. ¿A quién le interesa que la humanidad se degrade a tal nivel? ¿A quién le interesa que la ONU sea un organismo antidemocrático que responde a un Consejo de Seguridad en donde el mismo secretario general denuncia la falta de reglas? ¿A quién le conviene que las comisiones de trabajo, que no pueden sino recomendar u opinar y que no tienen que ver con las cortes internacionales que juzgan derechos humanos, opinen? Estamos hablando de que se pretende que subvertir el sistema. Exacto, y que no haya vinculación entre los acuerdos que ya se habían tomado previamente. Totalmente. Eso se llama disfunción del sistema. Está aprobado en mi tesis, está escrito en libros, lo venimos viendo desde hace un rato, y agrede en particular a los países del hemisferio sur. A ver, estamos platicando aquí estamos transmitiendo desde el Hotel Holiday Inn, aquí en el Periférico de la Juventud, y muchísimas gracias a la gente del Hotel Holiday Inn por las facilidades que nos han prestado para esta conversación con el doctor Carlos Romano. Yo quisiera preguntarle, doctor, me lo sugería Pablo, ahorita una persona que viene con usted aquí, y me parece que es muy pertinente. O sea, ¿qué hace usted? ¿Qué hace un magistrado de la nación argentina? ¿Qué hace un jurista, representante diplomático de su país, hablando de derechos humanos y defensa de la vida? Toda mi vida hablé de eso. Es decir, yo dejé de ser juez hace poco tiempo. ¿Hace cuánto? Y en el 2012, a finales del 2012. O sea, ¿tiene 7 años? No, tengo 7 años de escribir y 26 años de juez. 26 años de juez. Y en este tenor, ¿qué fue o qué es lo que...? Es que siempre el juez es el primero que tiene que aplicar los derechos humanos. Y el juez del niño más que ninguno. Te lo explico así, lo vas a entender. Aquí hay una cosa que le llaman el interés superior de la niñez. Sí. ¿Sabes qué es eso? Y de hecho, es precisamente de lo que quiero que nos hable, porque precisamente... Es hermoso. El artículo 3 de la Convención habla del superior interés del niño. Muchos se creen que es una sensación o una intuición. En realidad es una serie de políticas y programas y el posicionamiento que tiene que tener un operador del Estado frente a los intereses de un niño. Un niño que en este momento está padeciendo una estructura adultocéntrica donde nunca se ha escuchado y recibe constantemente nosotros decimos hipernomía, es decir, la ley que te viene de afuera en la que nunca fuiste consultado. Simplemente porque al adulto estructurado en ese mundo adultocéntrico no le conviene escuchar a un niño y él cree cuáles son los derechos del niño sin haberlo escuchado. Ningún juez puede determinar sobre el derecho de un niño si no lo escuchó. Y esto que te digo es convencional. Ningún legislador puede aplicar políticas de gestión si no se lo escucha. Sin embargo, vas a ver que en estrados judiciales
fruto de decir sobre su capacidad, se ve restringido el acceso de los chicos al conocimiento de sus propias causas. Las convenciones dicen todo lo contrario. ¿Por qué si los tratados dicen una cosa, aplicamos otra? ¿O por qué si tenemos una agenda de urgencias, como decirte que tenemos el 15% de la humanidad que son personas con discapacidad, como decirte que tenemos una convención sobre personas mayores que tampoco se aplica, como decirte que tenemos una emergencia de recursos, ¿por qué no nos aplicamos a ella? ¿Por qué no aplicamos nuestra humanidad a atender crisis humanitarias como la de Haití o en la que estuve yo con conflictos bélicos? ¿Qué está fallando en el sistema? Eso es la pregunta que te haces y se hace toda la gente. ¿Por qué esta necesidad, digo, si es que se le puede llamar de esa manera, por qué esta necesidad de terminar con la vida de alguien con un argumento? A mí, la verdad, le voy a ser bien franco, he escuchado muchas veces, es que yo puedo decidir sobre mi cuerpo. Pues sí, por el tuyo, pero el otro es otro individuo. No es el cuerpo ya estamos hablando ya, digo, no sé si esté correcto. Llegamos a un punto de las cosas donde esa es la base de discusión y donde siempre trato más o menos de mediar para que no tengan una grieta como la que se ofreció en mi país, para que se quieran como pueblo. Nosotros dejamos de querernos como pueblo detrás de una discusión que es extraída desde un tono internacional de aparatos, de organismos internacionales que no están respondiendo a los tratados que firmaron tu abuelo y el mío. Y si no, que vengan y me digan tal artículo, tal norma, ¿querés que te hable de artículos y de normas? Puedo cansar al público con eso. Lo que no quiero es que alguien teorice sin fundamentarse en lo que son los tratados. Y es lo que ha estado pasando últimamente. Constantemente. Y se ha confundido mucho a la gente, o se pretende confundir a los mexicanos. Aquí en este caso a los chihuahuenses ha habido manifestaciones que todas son muy respetables. Ha venido la Ola Verde y también asimismo ha tenido espacio la Ola Azul y otras tantas movimientos que involucran a mujeres. Pero esto no nada más es de mujeres, esto también involucra al varón, al que es el posible Totalmente. padre de una criatura a la cual se le pretende cegar la vida. Ha dado situaciones hasta ridículas, que si dejaste embarazada a una mujer le mandas una carta de documento para que aborte, y si no, no tenés ya responsabilidad alimentaria, si pudo haber abortado. Va en contra de los propios destinos y derechos de la salud reproductiva y de la igualdad de sexos. Es decir, los que estamos formados en derechos humanos, tenemos la igualdad de sexos como algo ya conquistado, desde el punto de vista de las convenciones hace mucho, por el gran colectivo de las feministas de las mujeres, y de pronto no podemos ver cómo se retrograda en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque me estás hablando que en este tipo de decisiones van a padecer niñas. Ahora, ¿no hay una porción de gente con discapacidad que es mujer? ¿No hay una porción de gente que son personas mayores que son mujeres? ¿Por qué no estamos todos allí? Estamos en un tema en donde lo que se empieza a discutir entonces es si hay o no persona humana en el por nacer. Estamos reduciendo la discusión a que la vida puede ser que sea interrumpida, tanto en su comienzo como hacia el final, y estamos respondiendo a qué intereses. Hay alguien que está muy preocupado porque resulta de que se necesitan 2 planetas Tierra para poder alimentar a esta población mundial de hoy. Y hay alguien que no quiere que le replanteemos que hubo una injusta distribución de la riqueza y un mal tratamiento de los recursos. Esos son los que están provocando esta confusión. No lo está provocando la mujer que pasa por ese tipo de circunstancias. Doctor, a ver, tenemos ahí un punto, bueno, tenemos muchas cosas de las cuales poder platicar, pero particularmente de esto, sin pretender ser conspiracionista, pero sabemos que, bueno, pues existen efectivamente pues intereses económicos, intereses políticos y de otra índole. En algún momento en México hubo una campaña de tener menos hijos para darles mucho.
pocos hijos para darles mucho. Y esa campaña se dejó de hacer hace mucho tiempo. Yo no sé si esto obedezca a esa agenda, pero lo que sí es que vemos cada vez más un relajamiento no solamente de la sociedad, sino de ciertos esquemas de valores. Incluso hay cosas que ya no se respetan ni siquiera de la ley. Sin ir más lejos, hay cosas que en la tele y en la radio no se podían escuchar hace 15 o 20 años. Pablo nos lo podrá a lo mejor hasta verificar. Cualquiera de los que estamos aquí, que tenemos más de 40 años, sabemos que hay ciertas palabras que no se podían decir y ahora ya se dicen. No nos espantamos, pero estamos ante un relajamiento quizá, y en ese relajamiento como que estamos diciendo, estamos dejando de darle importancia a la vida humana, al ser humano, a su intelecto, a su dignidad. Sí, es como que no importara, y lo que te vengo a decir es justamente eso. Como juez me he tenido que aplicar ese derecho, y donde hay una persona humana y donde hay una persona humana sufriente, directamente tener que definir. Nunca los derechos humanos se oponen, no se opone el derecho a la libertad reproductiva con el derecho a la vida. Es decir, lo que hacen los jueces cuando hay una convicción de choque, degrada un poco uno y sube un poco otro, pero nunca se aniquilan. Es decir, si fueras violento y estuvieras en mi juzgado y tuviera una petición de restricción perimetral a tu persona, yo ni te daría el principio de inocencia. Directamente primero te doy una cautelar. Te reduje en tu material de derechos humanos para subir el derecho a integridad que tiene otro. Pero de ninguna manera voy a decir que no tenés derecho a la defensa, como tampoco diría que no tiene derecho a la integridad. ¿En qué momento no sé cómo usted me imagino que sí le ha de haber tocado revisar múltiples casos en los que se discuten este tipo de cuestiones? No sé si llegaron a juicio o no, decidir si una persona se le puede obligar a tener un bebé, un hijo, o no. Si le ha tocado a usted, le tocó. No, yo he recibido causas al contrario, pedidos de interrupción de interrupción. embarazo, caso de anencefalia, en donde un equipo te dice que peligra la salud de la mujer y tenés que tomar decisión. Lo que siempre he tenido es la importancia de considerar que estaba tomando una decisión sobre la vida de dos personas. Sí. Nunca me lavé las manos diciendo que aquí no hay una y aquí hay otra. Uh-huh. Y merituado la posibilidad de vida segura en el caso de la mujer. La sentencia termina así, pero es alguien que responde al interés de todos y no es alguien que, usando su autonomía de la voluntad, puede disponer de terceros. Que este es el problema, Eduardo. Es decir, esta retrogradación o regresión en derechos humanos nos está llevando a la idea de que es más importante la autonomía individual, mi propio ombligo como centro del mundo, que el interés público o los terceros. Entonces yo no puedo legislar para que me conformen a mí, te conformen a vos e individualmente. Es casi te diría, una actitud adolescente desde la perspectiva de entender por dónde pasa la solidaridad y por dónde pasa la justicia social. Doctor Carlos Romano, preguntarle, no sé cuánto tiempo nos queda, ahorita checamos acá con Charlie, ya se reunió usted con diputados, ya tuvo usted un encuentro, un acercamiento con los regidores del Cabildo de Chihuahua. ¿Qué le dicen? ¿Cómo reciben este mensaje que trae usted? Hay gente, me imagino, que lo escuchó con atención y a lo mejor habrá gente que ni siquiera asistió, pero con los que sí se quedaron, con los que sí usted pudo conversar. Les terminé con la misma frase que tengo en mi Facebook de Aristóteles, que dice que una mente disciplinada es capaz de entender el pensamiento del otro sin necesidad de aceptarlo. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que existe necesidad de un diálogo para entender al otro y por qué plantea ciertas cosas, y a partir de allí ver qué tipo de acompañamiento entre todos podemos darnos a todos. Ahora, si la solución es la muerte de una persona, así se trate de una guerra, así se trate de un por nacer o demás, verdaderamente no estamos resolviendo ningún dilema. Es decir, el dilema, que incluso nombré
en mi senado a Philippa Foot, que es una gran filósofa también. Tenía que ver con 5 personas en una vía del tren atadas por un filósofo loco. Una desviación, una persona atada y vos ahí con esa palanca con posibilidad de desviar. Y la pregunta es, ¿qué haces? Eso es un dilema. En mi senado un senador dijo, paremos el tren. Porque en realidad cuando se lo pregunto a mis alumnos, se enojan con Philippa Foot. Es decir, vos no tenés derecho, por salvar 4 vidas, matar a una. O lo tenés. Y si dejás que las cosas sigan su orden, no hiciste nada por 4 personas atadas. Paremos esa ley. Sí, hay que parar esa ley, hay que parar varias leyes, hay que poner a dialogar a la comunidad en una cultura y hay que hacerles ver que por detener el derecho a la paz, que es la 4ª generación de derechos, porque no nos involucremos en el derecho al medio ambiente, que es 4ª generación de derechos, por no tener desarrollo, que es 4ª generación de derechos, nos están haciendo hablar de los primeros. Oiga, antes de que nos vayamos, últimamente ha estado circulando mucho yo sé que a lo mejor nos vamos a ver, bueno, no me quiero meter en terreno de política, pero el tema de los compromisos de Sao Paulo ha estado también en el ambiente. Tiene que ver con esta agenda de intereses políticos supra territoriales, supra legales, doctor. No creo en la funcionalidad del sistema internacional en este momento y yo he sido parte de él, soy experto internacional. Los expertos internacionales no estamos para hacer opinología, ni mucho menos para darle nuestra opinión a un legislador, sino para decir lo que firmaron tus abuelos, mis abuelos. Recordárselos con una arte científico que tiene que ver con que existe una convención específica, que es la de Viena de interpretación de los tratados, que a mí me da reglas de cómo debo interpretar. No puedo entender, y hay un fallo de la Corte Interamericana en el cual señala a la Comisión Interamericana pidiéndole que por favor no genere una interpretación mutativa de las convenciones. Lo dice el secretario general, lo está diciendo nuestra Corte Interamericana. ¿Qué hacemos escuchando esto? Hay que preguntárselo a los legisladores. ¿Y qué hacemos sin decirle esto a la gente para que no se confunda? ¿Por qué? Y porque realmente hay que enseñar derechos humanos para que no se crean que es una posición ni de izquierda, es decir, y nuestros jóvenes lo necesitan para no sufrir. Yo le quiero agradecer mucho al doctor Carlos Romano por esta charla breve. A lo mejor nos harían falta, no sé, horas quizá para platicar un poquito más ampliamente de esto y de las agendas políticas y sociales que tenemos actualmente, pero bueno, la defensa de la vida por encima de cualquier otra circunstancia. Yo creo que hay teóricos que dicen que bueno, el Estado tiene que brindarte cuando menos 2 cosas elementales. Una es la seguridad y otra es la justicia. Y en este sentido, pues tendríamos que buscar la justicia sin que en ello vaya la vida de otra persona, ¿no? Sin duda. Y todo debe resolverse así, sin que haya personas que pierdan la vida. Es decir, las soluciones que nos parecen justas, que incluso pueden atravesar un conflicto bélico, no son soluciones sinceras, no respetan la vida. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a quienes nos están viendo. Estamos transmitiendo desde el Hotel Holiday Inn aquí en el Periférico de la Juventud, en la capital del estado de Chihuahua. Pues dése una vueltecita al ratito. Si usted gusta, puede visitar estas instalaciones, entre las cuales tendrá acceso a una alberca climatizada. Es una de sus principales atracciones. También el desayuno buffet por las mañanas. Dese una vueltecita aquí en el Hotel Holiday Inn, aquí en Periférico de la Juventud. Mi nombre es Eduardo León, a nombre de Antonio Payán Gómez. Le agradezco como siempre el favor de su atención. Que tenga un excelente día.